Pero vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Jesús. Porque en Él, ¿en quién, iglesia? Porque en Jesús habita corporalmente toda, no una parte, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta oportunidad dando un gloria a Dios. Y yo quiero dar esta enseñanza en esta tarde, y yo espero que tenga su Biblia allí. Si trae un cuaderno, un lapicero para anotar versículos que le van a ayudar en su crecimiento espiritual, en lo que es el fundamento de su fe. Amén. Es importante que entendamos qué es lo que creemos, qué es lo que predicamos, qué es lo que enseñamos. Amén, porque ahí está todo. Por eso dice el versículo 1: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según lo que dice Jesús. Yo quiero hablar esta tarde sobre la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Cuando decimos que el Señor Jesús es divino, lo que estamos diciendo, iglesia, es que Jesús es Dios, que Él es el verdadero Dios, único Dios. Yo sé que esto incomoda a muchas personas, las cuales no tienen ningún problema en aceptar o en decir que Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un buen profeta, Jesús fue un buen maestro. No hay ningún problema cuando las personas dicen y reconocen esto. Pero el problema es cuando se trata de reconocer que Jesús es Dios. Entonces sí es un gran problema para muchos. Es cierto, amados hermanos, que Jesús fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. No es 50% hombre y 50% Dios, no. Jesús fue 100% hombre, 100% humano, pero también era 100% Dios. Lo que conocemos, amada iglesia, como la doble naturaleza de Jesús: naturaleza divina y naturaleza humana. Naturaleza humana de parte de María, pero naturaleza divina de parte de Dios el Creador, de parte del Espíritu Santo, el Padre eterno. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Niega o afirma su divinidad? Muchos religiosos dicen que la Biblia jamás afirma el hecho de la divinidad de Jesús, o más bien el hecho de que Jesús es Dios. Muchos niegan esto. Pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. Si niega o afirma su divinidad o su deidad. Porque, iglesia, lo que dice la Biblia es a lo que nosotros realmente nos debe interesar. Lo que dice la Escritura es lo que a usted y a mí nos debe de interesar. No lo que digan los demás, no lo que digan los otros, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahí está todo. En lo que diga la palabra de Dios es lo que nosotros realmente tenemos que creer, enseñar y predicar también. Ahora, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia le da el título de Dios a Jesús. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en las profecías acerca de Jesús, acerca del Mesías, leemos el versículo 6 del capítulo 9 del libro de Isaías. Y dice la
la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, oiga esto, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús, amada iglesia? Que ese niño que nació allá en Belén, amén, es cierto, nació como hijo, pero también ese hijo nació siendo el Padre eterno. Entonces también la Biblia dice que Él es Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios por medio de Isaías 9:6. ¿Qué dice Romanos 9:5, amada iglesia? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino quién, iglesia? Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual, está hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué dice la palabra del Señor en Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice primera de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, iglesia. Aleluya. No sé cuántos se gozan con esta palabra, porque esta palabra confirma lo que nosotros predicamos, amada iglesia. Esta palabra nos apoya en nuestra fe, en nuestra doctrina de que Jesús, repito, no solamente es el Hijo de Dios, sino Jesús es Dios. Y usted lo ha visto a través de la palabra. Ahora, la Biblia le asigna a Jesús atributos que solo le pertenecen a Dios. Escuche, iglesia, estamos hablando de la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, le asigna o le da atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y el primer atributo es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente, amada iglesia? Que está en todo lugar. Que está en todo lugar. Omnipresente. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oye, iglesia, esto: mientras el Señor Jesús está con nosotros aquí, mientras Jesús está con nosotros en este culto hoy y en este momento, también el Señor Jesús está en todas aquellas congregaciones donde se han reunido en su nombre poderoso. No importa si es en los Estados Unidos, allá en Sudamérica, en Asia, en Europa, en África, en todo el mundo. En este momento donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está allí en medio de ellos, como también está con nosotros ahora en este momento. Aleluya. Porque Él es un Dios omnipresente. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero Jesús es omnipresente, porque Él mismo dice: donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro atributo que la Biblia le da a Jesús es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente, amada iglesia? Que lo sabe todo, que lo conoce todo, y no hay nada oculto delante de Él. Juan 2, 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, oiga, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, iglesia. Omnisciente, lo sabe y lo conoce todo. Otro atributo que le asigna la palabra de Dios a Jesús, que solamente le pertenecen a Dios, es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente, amada iglesia? Que todo lo puede, que no hay nada que sea imposible para nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús declara: yo soy el todopoderoso. Siguiente atributo: inmutable. Inmutable. ¿Qué significa inmutable, iglesia? No cambia. Él sigue siendo el mismo. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo. Ayer, está hablando de todo el pasado. No está hablando de ayer, del día sábado. Está hablando de todo el pasado. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy, el presente. Y es el mismo por todos los siglos. Pasado, presente y futuro, Jesús es el mismo y seguirá siendo el mismo, porque Él no cambia. Él es inmutable. Aquel que sanó enfermos lo sigue haciendo ahora. Aquel que calmó la tempestad lo sigue haciendo hoy. Aquel que echó fuera demonios lo sigue haciendo ahora, porque Jesús no ha cambiado, ni su poder tampoco, porque en Él no hay mudanza de sombra ni de variación. Alguien diga: Jesús es Dios. Estamos con la Biblia. No estoy hablando de argumentos, no estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de lo que yo creo, estoy hablando de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, le atribuye a Jesús la creación. Conocemos que Dios es el creador. De Génesis, en el capítulo 1, vemos la creación. Cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí comienza la creación de Dios. La creación de todo ser viviente, la creación de los animales, la creación de la tierra, del mar, de las estrellas, del sol, de la luna, de la galaxia, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Dios es el creador. Pero la Biblia le atribuye a Jesús la creación. Juan 1:1-3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra creadora. Amén. Cuando Dios decía: hágase la luz, y fue la luz. Y hágase el verbo hacer, y por el verbo el Señor Dios creó todo. Pero aquí nos dice la palabra, amén, que por el Señor Jesús fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, ¿quién, iglesia? Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga, en el mundo estaba, pero el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estoy hablando de la creación, que la Biblia le atribuye la creación a Jesús. Colosenses 1:16 y 17: porque en Él, en Jesús, fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, iglesia. Jesús es el creador. Ahora veamos qué dijo Jesús acerca de Él mismo. Porque hay quienes dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. De los mismos nuestros se levantaron algunos por allí predicando o enseñando esto, diciendo que en la Biblia Jesús nunca dijo yo soy Dios. Pero la vez pasada yo le dije, amada iglesia, que Él no vino a declarar que Él era Dios. Él vino a demostrar que era Dios. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Jesús tal vez no dijo en una forma literal yo soy Dios, pero sus actos, sus hechos, lo que Él hace nos demuestra que Él es Dios. Pero veamos, amada iglesia, por la palabra lo que Jesús dijo acerca de Él mismo. En cuanto al hecho de que Jesús es Dios, algo que debemos considerar es lo que Él dijo acerca de sí mismo. Y para eso veamos las afirmaciones de Jesús en cuanto a su deidad. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús: ni siquiera tienes 50 años y dices que conoces a Abraham. Amén. Y dices que conoces a Abraham. La respuesta de Jesús está en Juan 8:58. Si me acompaña con la Biblia, oiga lo que dice a la pregunta de aquellos que lo cuestionaban. Dice Juan 8:58: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué, iglesia? Yo soy. Oye, apenas no llegan de a los 50 años. ¿Y cómo es que conoces al padre Abraham? Y Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí, amada iglesia, Jesús está afirmando su divinidad. Preste atención a las palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo antes que Abraham fuese, yo era. No, Él dice yo soy. Como sabemos, este es el nombre con el que Dios se le presentó a Moisés allá en el Éxodo capítulo 3 y versículo 13 y el versículo 14. Oiga lo que dice Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí, amada iglesia? Antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos conocían muy bien el nombre yo soy, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús estaba afirmando ser Dios. Por esta razón, hermanos, que en el verso siguiente podemos leer que los judíos querían matar al Señor Jesús. Juan 8:59 leemos que por esa blasfemia, por lo que Jesús decía, según ellos, porque afirmaba ser Dios, entonces, amada iglesia, ellos querían matarlo. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. En otra ocasión, Jesús le dijo a un paralítico en Marcos 2:5:
hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga estas palabras. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ante estas palabras, hermanos, los escribas y los fariseos le dijeron, versículo 7, si me ayuda, hermano, ahí, por favor. Dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias. Dice, escuche, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. Solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué este está perdonando pecados? ¿Por qué este le dice: hijo, tus pecados te son perdonados? Porque para los judíos, hermanos, estaba muy claro el hecho de que solo Dios podía perdonar pecados. De allí que las palabras de Jesús sonaran tan ofensivas y blasfemias para ellos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, esta es otra escena donde Jesús mostró y declaró abiertamente su deidad. Jesús es Dios, porque Jesús perdona los pecados, amada iglesia. En la fiesta de dedicación del templo en Jerusalén, algunos dirigentes judíos se le acercaron a Jesús para preguntarle si en verdad Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el enviado, Él era el ungido. Ante esta pregunta, Jesús le respondió en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto, amada iglesia? Que Él y el Padre eran iguales, un solo ser divino. Como dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Amén. En otras palabras, mis amados hermanos, Jesús les estaba diciendo que Él es Dios. Para los judíos no había duda de que Jesús decía ser Dios. Por este motivo es que en los versículos siguientes podemos leer que nuevamente buscaban para cómo matarlo, hermano, porque Él afirmaba ser Dios. Mira el versículo 31, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aleluya. Uno de sus discípulos, llamado Felipe, le pregunta allá en Juan capítulo 14 versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que Felipe quería ver? Amén. ¿Qué es lo que Felipe esperaba ver? Muéstranos al Padre y nos basta. Pero oiga la respuesta de Jesús ante la petición de este hombre. Es una clara muestra de que él afirmaba ser Dios. Versículo 9, 14:9 de Juan. Dice: Jesús le dijo, oiga iglesia, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ay, amada iglesia, es que esto es revelación de parte del Señor Jesús. Esto no lo entiende cualquiera. Esto es revelación de parte de nuestro Dios. Amén, iglesia.
Jesús le dijo a la pregunta de Felipe: muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe le preguntaba por el Padre, pero Jesús se le presenta como el Padre, mostrándole que Él es el mismo Dios. No que el Padre estaba allá en el trono, en el cielo. No, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es Dios, amada iglesia. Un hombre de negocios que escudriñaba la Escritura, la palabra de Dios, para comprobar si Jesús declaró ser o no ser Dios. Después de estudiar mucho, después de indagar mucho, después de escudriñar mucho la palabra, después de profundizar en ella, llegó a la conclusión este hombre y dijo: cualquiera que lea el Nuevo Testamento y no llegue a la conclusión de que Jesús afirmó ser Dios, está tan ciego como aquel que en un día claro diga que no puede ver el sol. Porque la Biblia está tan claro, amada iglesia, la Biblia está tan claro, amada iglesia, que no miente, que no engaña, sino que nos enseña a través de toda la palabra, hermanos, que Jesús declaró ser Dios, afirmó ser Dios y demostró ser Dios, amada iglesia. Aleluya. La doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. La doble naturaleza de nuestro Dios. Hemos hablado muchas veces que Jesús, siendo hombre, hermanos, tuvo momentos donde Él mismo demostró esa doble naturaleza. Encontramos en capítulo 11 del libro de Juan, o del Evangelio de Juan, el episodio donde está la muerte de Lázaro. Dice la palabra, amada iglesia, que Jesús llegó a Betania cuando Lázaro tenía 4 días de muerto. Oiga bien, iglesia, tenía 4 días de muerto. No tenía ni un día ni 2 días, tenía 4 días de que Lázaro había muerto. Juan 11:35 dice la palabra que al ver la conmoción, al ver el llanto, al ver el sufrimiento de la familia de Lázaro y de todos los que estaban con él, dice la palabra del Señor que Jesús lloró. Oiga, Jesús en su forma humana, en su calidad de hombre, con sentimientos, dice que Jesús lloró. Amén. Como humano, como hombre, Jesús lloró. Pero más adelante usted encuentra a Jesús frente al sepulcro de Lázaro. Oiga, iglesia, y aquel mismo hombre que había llorado hace unos instantes, ahora se para frente al sepulcro de Lázaro. Pero ahora se para, hermanos, y habla como Dios. Y él dice: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro resucitó a vida nuevamente, amada iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el único que puede dar vida, amada iglesia? ¿Quién es el único que puede resucitar a los 4 días? Solamente es Dios, porque Jesús es Dios, el dador de la vida. En otro episodio encontramos, hermanos, a Jesús con sus discípulos atravesando el mar de Galilea. Y estando en esa condición, hermanos, navegando, iban en tranquilidad, en bonanza, en paz. Tanto así que Jesús, como hombre, estaba cansado de su ministerio terrenal, de un día de andar haciendo milagros, de un día andar predicando. Y como hombre se cansó, como hombre tuvo sueño. Y dice la palabra, amada iglesia, que Jesús se recostó allá en la popa de aquella barca. Pero de repente se comenzaron a levantar las tormentas, la tempestad de los vientos, y anegaba aquella barca donde estaban los discípulos. Jesús dormía plácidamente, Jesús descansaba, amén, en su cuerpo físico. Pero llegó la aflicción a sus discípulos, amada iglesia.
Amén, porque parecía que se iban a ahogar, se iban a hundir. Amén, pero ahí estaba Jesús con ellos. Y alguien se acordó y dijo: aquí está Jesús, despertémosle. Amén, amada iglesia. Jesús como hombre estaba durmiendo, pero se levanta y ahora dice: enmudece. Mar, cállate. Tempestad, enmudece. Quietos, porque la creación obedece al Creador, porque la creación obedece a su Dios, porque la creación oye la voz de Dios. Amén, iglesia. Jesús como hombre y Jesús como Dios. Jesús como hombre lo encontramos caminando con sus discípulos, y de repente Jesús tiene hambre. Amén. Va caminando con sus discípulos y Jesús tiene hambre, y se acerca a una higuera pensando hallar fruto y comer del fruto de la higuera. Como hombre él tiene hambre, como hombre quiere comer, pero cuando se acerca a la higuera no tenía fruto. Amén. Y dice la palabra que la Biblia que el Señor soltó una palabra y le dijo a la higuera: maldice. Maldijo a la higuera. ¿Y qué hizo la higuera? Se secó. Amén, iglesia. Porque como hombre Jesús tuvo hambre, pero como Dios, amén, le habló a la higuera y se secó. Y te puedo hablar esta tarde de muchos ejemplos, amada iglesia, donde Jesús actúa en su doble naturaleza, como hombre y como Dios. Pero esta tarde estamos hablando de Jesús como Dios, amada iglesia. Pero repito, las referencias del Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesús son abundantes y son claras. Son muchos, donde podemos hablar, hermano, de la deidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Pero si usted nota, nunca ninguno de los profetas dijo ser divino, aunque eran hombres de Dios, aunque eran hombres santos, aunque eran hombres consagrados. Pero jamás escuchamos a Abraham, jamás escuchamos a Moisés, jamás escuchamos a Jacob atribuirse el título y el poder de Dios. Pero Jesús, oiga, dijo de sí mismo antes que Abraham fuese: yo soy, dando a entender el yo soy eterno. No tengo principio ni final de vida. Pero si escuchamos a Jesús diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados, diciendo: yo soy Dios y puedo perdonar pecados. Encontramos a Jesús diciendo: yo y el Padre uno somos. En otras palabras, diciendo: yo soy el Dios, el Adonai del Antiguo Testamento, el yo soy del Antiguo Testamento. Encontramos a Jesús también diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Con esto, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios manifestado en carne. Aleluya. Oh, amada iglesia, dele gracias al Señor por la revelación que nos ha dado a los del nombre de Jesús. Dele gracias al Señor por la revelación que le ha dado a usted de entender y comprender los misterios de la palabra de Dios. Porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, de aquel que Dios le abre el entendimiento, de aquel del que Dios le da, hermanos, el entender la palabra del Señor. Jesús es mucho más que un simple carpintero. Jesús es mucho más que uno de los profetas. Él es Dios. Negar la deidad de Jesús es negar una verdad bíblica. Si alguien quiere negar el hecho de que Jesús es Dios, entonces tendrá que arrancar cada una de las páginas de este sagrado libro. Amén. La razón más importante para decir que Jesús es Dios es que su muerte fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Solamente Jesús pudo tomar nuestros pecados sobre su cuerpo. Solamente Jesús pudo morir y resucitar al tercer día. Solamente Jesús puede decir: el que cree en mí tiene vida eterna.
Solamente Jesús puede decir: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente Jesús puede decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente Jesús puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús, porque Jesús es Dios. Nosotros, los creyentes del nombre de Jesús, no adoramos a un mero hombre, un profeta o un líder religioso. Nosotros adoramos solamente al Señor Jesús. Jesús solamente adoramos al único y verdadero Dios, que se ha dado a conocer ahora con un nombre, y el nombre de Dios es Jesús. Y el nombre de Dios es Jesús, porque Jesús es Dios. Él es el creador del universo, aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Al que murió por nosotros en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, el que llevó nuestras cargas y nuestros pecados sobre sí, siendo inocente, el Cordero de Dios, inocente, sin culpa, sin mancha, pero por amor a mí y por amor a ti, Él entregó su vida. Él ofrendó su vida en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, pagando el precio que nosotros teníamos que pagar, amada iglesia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero bendito sea el Señor, que con su muerte nos dio vida y vida en abundancia, vida eterna, salvación en su nombre. Y ahora no somos condenados, ahora somos beneficiarios de una vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Amigo, amiga, ese es el regalo de Dios para ti. El mundo, el pecado te da muerte, pero el regalo de Dios para ti es vida eterna. Por eso en esta iglesia y en cada culto solo adoramos a aquel Dios que se hizo hombre por amor a los hombres, aquel Dios que habitó entre nosotros, aquel que murió y resucitó por nosotros. Gloria a Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que pronto viene por su iglesia, el Todopoderoso. Póngase de pie y alabe el nombre del Señor. Póngase de pie y dele gracias a Jesús. Póngase de pie, hermano, y alabe a su Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es el único y verdadero Dios. Aleluya. Jesús es Dios. Que nos quede claro esta tarde, amada iglesia, Él no es solamente, repito, es el Hijo, no solamente la segunda o la tercera persona, no sé quién es. Jesús es el único y verdadero Dios.